Y yo quería citar una cita de su libro. Usted dice acá: la democracia ha triunfado en el mundo, o más bien se ha universalizado. En 1947 se estimaba que había 11 estados con regímenes pluralistas representativos, contra 30 en 1974 y 120 sobre 190 hoy en día. O sea, ese milagro se ha extendido a muchos más países. Yo creo que hay que corregir eso o hay que agregar algo. Hoy día, de 193 países del mundo, hay 5 países comunistas que tienen otro sistema. Y los demás, 188, se dice democrático, tiene constitución democrática, basa su poder en el sufragio universal. Y a partir de ahí... hay diferencias. Hay diferencias y hay países en que por división de clanes, de tribus o de regiones, es más difícil tener una democracia que funcione con alternancia, con derechos humanos, etc. Y otros países en que, por razones que podría indicar, en caso de las democracias hegemónicas del siglo XXI de América Latina o otro lugar, rinde homenaje a la democracia, pero como se decía así, como decía, se acata pero no se cumple, ¿no? Se acata la democracia pero no se cumple porque no puede, porque hay razones para no... Y es un homenaje que se da a la democracia considerando que todo el poder viene del sufragio universal, pero a partir de ahí se maneja la vida política de otra forma. Y es la democracia hegemónica que no solo existe en América Latina, sino que veo muy activas en países como Rusia o como Turquía, por ejemplo, y eso lo mencioné en el libro. ¿Leyó el libro de O'Donnell, La democracia, con el concepto de la democracia deliberativa? No. Porque usted utiliza distintos conceptos a lo largo del libro y para marcar la hibridez habla de la dicta blanda o la democradura. La democradura sería una de las formas en las que la dictadura se hace aceptable. Se disfraza o se usa el ropaje del voto universal para hacer legítimo una democradura. Otra de las denominaciones será autoritarismo competitivo, obviamente democracia hegemónica, democracia plebiscitaria, dominación carismática, cuasi democracia, pero son todas formas de denominar un sistema en el cual hay elecciones. Prefiero la mía, ¿eh? Con toda modestia, prefiero la que he utilizado, porque autocracia competitiva, autoritarismo competitivo me parece totalmente fuera de la lógica de autoritarismo. El autoritarismo nunca es competitivo, nunca. Todas estas denominaciones. Autocracia electiva tampoco. Y nunca una democratura, o sea, nunca una democracia puede ser dictadura, pero todos estos comparten todas estas definiciones comparten un elemento en común, que son híbridos que tratan de construir un silogismo sobre la combinación de elementos que en sí mismos son un oxímoron. Exacto. Muy bien, pero todos tienen el mismo gen. Como, dado que los golpes militares hoy son inaceptables, dado que hoy la invasión de un país a otro es inaceptable, ¿cómo podemos revestir un sistema autocrático de legitimidad? Eso. Todos tienen como eso. Con una diferencia, que mi concepto introduce el concepto de evolución y de tiempo. Lo que, a ver. Bueno, democracia hegemónica significa un sistema de origen democrático que poco a poco, por distintas razones, trata de limitar el libre juego de las instituciones. Puede llegar hasta el final, que es casi una dictadura, o puede quedarse de forma moderada, mesurada, con esa tendencia hegemónica que existe. Tomamos, por ejemplo, la Hungría de Orbán.
no es una dictadura, no es una democracia hegemónica, pero hay tendencia hegemónica. ¿No? Polonia hoy día, y eso plantea muchos problemas para la Unión Europea, para los amigos en Bruselas, está en esa tendencia, en esa evolución, pero todavía es una democracia, por supuesto, el pluralismo, la pluralidad de partidos, todavía no se toca, pero se toca la Corte Suprema, se toca la justicia, se toca los medios de comunicación, etc. Por eso creo que, estoy aquí para defender mi punto de vista, creo que el concepto que utilicé es más adecuado a los regímenes a que me refiero, que son regímenes populares y no dictaduras disfrazadas. Pero esa hegemonía, yo mismo utilicé la figura de hegemónica para decir que en realidad lo que tenemos son hegemonías simultáneas y continuadas, o sea, lo que se percibe es que cada vez es más difícil gobernar con un sistema de bipartidismo donde la oposición es lo suficientemente fuerte como para controlar al oficialismo y sucederlo. Y luego el oficialismo, al perder, mantenía la fuerza, no se desintegraba, para controlar ahora nuevamente al oficialismo y sucederlo. O sea, lo que claramente se está viendo es que hay 120 países que adhirieron a la democracia, pero no al bipartidismo. Es decir, el bipartidismo está en decadencia. La democracia o el sistema de partidos, el sistema de elección de presidentes a través del voto popular está en crecimiento en las últimas décadas. Pero el bipartidismo no. El romperse el concepto de bipartidismo, evidentemente quien gobierna no tiene la oposición fragmentada. Y si quien gobierna tiene la oposición fragmentada, la hegemonía es casi natural. Entonces la causa de la hegemonía es la falta de bipartidismo. Le pregunto. No creo que el bipartidismo sea el ideal de la democracia. Puede haber democracia sin bipartidismo y que funcionan más o menos bien. Hasta el país que creó el bipartidismo, que es son los ingleses primero, la madre del Parlamento, un sistema parlamentario con un bipartidismo que es de toda la historia, cualquiera sea el nombre que se le daba, desde que tiene Parlamento Gran Bretaña, tiene un bipartidismo. Bueno, ahora, ¿cuántos partidos tiene? Por lo menos 4, sin contar con los escoceses, etc. Bueno, porque el bipartidismo, la democracia puede prescindir del bipartidismo. Vivimos en Francia entre 1946 y 1958 con un sistema parlamentario inestable de coalición de varios partidos, siendo Francia un país con Italia que tenía una oposición comunista que representaba el 25% de los votos y que nunca se tomaba en cuenta al contabilizar los votos del Parlamento. Ahora, usted no ve, doctor, no ve allí, obviamente. Y no había bipartidismo y Francia tuvo una época de prosperidad excepcional, se reconstruyó en base a un multipartidismo. Así que no es la multiplicación de los partidos, cuando se limita que no llegue hasta los 27 o 32 partidos, entre comillas, el partido de Brasil, no implica que no se tenga una democracia perfecta o más o menos perfecta y que funcione. Bueno, un sistema parlamentario evidentemente crea posibilidades distintas, ¿no? Porque un sistema parlamentario obliga a construir alianzas, claro. Pero un sistema que no es parlamentario, donde el Ejecutivo tiene poderes que en los sistemas parlamentarios están cedidos al Parlamento, la situación es diferente. Entonces probablemente tendríamos que hablar de cómo funciona el bipartidismo en los sistemas no parlamentarios, donde lo que se percibe es cuando se fragmenta la oposición, el Ejecutivo pasa a controlar todo.
no tiene contrapeso, no hay check and balance. No creo que el Ejecutivo tenga que controlar todo porque no hay bipartidismo. Vamos a verlo en mi país, donde no hay bipartidismo, donde hay un nuevo partido que llegó al poder con un presidente que no tenía partido antes de ser elegido presidente, donde tenemos por lo menos 4 partidos y partidos además fracturados, y no creo que esté en peligro la democracia en Francia, ¿no? Ni mucho menos. ¿Hay una diferencia entre los países que tienen sistema parlamentario a países donde no tienen sistema parlamentario y son presidencialistas con un presidente fuerte? Bueno, en Francia es un sistema híbrido en que finalmente se ha presidencializado mucho la Constitución después de la reducción del mandato presidencial de 7 años a 5 años y en que el primer ministro es solo, como decía un presidente que fue el señor Sarkozy, es un colaborador del presidente de la República, ¿no? Así que, bueno, se puede considerar que es satisfactorio o no satisfactorio, pero sí funciona. Yo lo que observo en el caso de las hegemonías que se dan en la Argentina, que normalmente se han dado con el peronismo, es que cada uno de esos momentos en el que se llega al paroxismo, el partido del gobierno tiene una mayoría abrumadora y la oposición está dividida en varios partidos, que no permite que la oposición sea control del oficialismo. Cuando usted menciona el caso de Rusia o el caso de Turquía, se repite exactamente lo mismo. O sea, tenemos un partido hegemónico. ¿Por qué es hegemónico? No porque tiene el 100%. Puede ser hegemónico con el 55%, con el 52%, porque los otros están divididos. Están divididos y tienen un sistema, que no es el parlamentario, que hace que no tengan que hacerse alianzas. Por lo menos es lo que yo percibo en el caso de las democracias hegemónicas, que se da que la oposición no está en condiciones de asumir el poder. Es muy difícil, ganan las reelecciones, porque usted marca, ganan las reelecciones. ¿Por qué ganan las reelecciones? ¿Por qué Putin gana las reelecciones? Porque no hay ningún partido que pueda competirle y ganarle. No es un problema de partido. Digo, no es un problema de partido. Es que Rusia tiene un líder carismático, hegemónico, porque ha pasado después de la desaparición de la Unión Soviética un momento muy difícil para la población rusa, muy difícil para la economía rusa, un momento en que la gente iba a mendigar a las calles, ¿no? Un momento, tiempo de Boris Yeltsin. Entonces, cuando Putin llegue a ser primer ministro, luego candidato a la presidencia, él tiene como Perón las clases disponibles. Son los pobres, y la pobreza llegó al 45% de la población. Y de repente llega al poder y aumenta el precio de las materias primas que produce Rusia son fundamentales. Rusia. ¿Y qué pasa? El poder adquisitivo de los rusos aumenta de forma extraordinaria. Se crean empleos públicos numerosísimos. Se termina con la descomposición de la federación y con la guerra de Chechenia, y Putin es un héroe. Ha restablecido el orden, ha relanzado la economía, ha dado una nueva dignidad a un pueblo que se sentía humillado tanto por la situación económica como por la especie de desprecio de los occidentales que consideraba de forma exagerada o errónea que habían ganado la Guerra Fría. Y Putin utilizó mucho eso con su acercamiento a la Iglesia rusa ortodoxa para crear una especie de ideología rusa antioccidental, como los
en el siglo XIX, los Narodniki, slavistas, que consideraban que Moscú era la tercera Roma y que el occidente era decadente. Y eso funciona perfectamente, y cuando el barril de petróleo se hunde, baja, se lanza a aventuras internacionales, se apodera de Crimea, le crea problema a Kiev y a Ucrania, y después en Siria es el hombre que hace la guerra y la paz, y hoy día él es el hombre que va a solucionar el problema de Corea del Norte con Estados Unidos. Mire, para los rusos que vieron la decadencia de los años 90 y ven lo que Rusia ahora es el interlocutor de Estados Unidos como en tiempo de la Unión Soviética, solo puede ser popular. No es un problema de partido, es un problema de un hombre que encontró una circunstancia, que la utilizó y que se apoderó de los elementos que le permitían durar en el poder. Además, no quiso ni siquiera de cambiar la Constitución como hizo Chávez. Se turnó con Medvedev y ya está. Vamos a ver lo que pasa. Pero de momento es casi ha durado tanto en el poder como Brezhnev, que fue el zar soviético que más duró en el poder. Así que no está mal. Ahora, doctor, me imagino que De Gaulle y me imagino que otros líderes han encontrado también un momento muy particular de la historia en el que se convierten en héroes. Sin embargo, el sistema político, el sistema cultural, impide que una persona sea reelecta eternamente. Entonces, hace falta un líder carismático, pero el líder carismático es condición necesaria, pero no suficiente. Tiene que haber un sistema que acepte que un líder carismático se perpetúe. No me imagino a Francia aceptando que haya un líder carismático que se perpetúe. ¿Sería posible en Francia? ¿Sería posible en Algunos Inglaterra? dicen que Francia es ingobernable, ¿no? Y recientemente el presidente Macron decía que Francia no se podía reformar. Es cierto que en Francia líderes carismáticos tuvimos y por un tiempo limitado, ¿no? Digamos, por un tercero, por ejemplo. Es una virtud de Francia, no un defecto de Francia. Sí, claro. Países desarrollados no tolerarían a una persona carismática que tenga reelecciones sucesivas, por más carismático que sea. Sí, todos los países no tienen eso. Por eso creo que hay condiciones de posibilidad, no simplemente el ser humano que aparece, sino que el sistema político y cultural lo permite. Sí, claro. Y entonces yo quería discutir con usted el sistema, no la persona. Entonces me pregunto si los sistemas presidencialistas, el rompimiento de los bipartidismos permite la tendencia a la emergencia de estos sistemas híbridos con distintos grados, como usted marcaba, no es lo mismo el grado máximo que el grado mínimo, pero de una tendencia a lo que O'Donnell llamaba democracias delegativas, el cual el Ejecutivo es más poderoso, con alguna proporción, pero el Ejecutivo es más poderoso. Para que el Ejecutivo sea más poderoso, la oposición tiene que ser más débil. Volviendo al gestal, como usted lo marcaba, ¿o no? No creo que sea así. Tiene que haber instituciones fuertes, ¿no? Mire lo que pasa en Estados Unidos. Trump tiene una elección que fue una sorpresa, ¿no? Tiene el Senado, tiene la Cámara de Diputados. Y tiene proyectos que no logra implementar. No es porque los demócratas se oponen, no es porque el otro partido le impide, es porque su propio partido dice, bueno, eso es peligroso, no se puede hacer, y sobre todo que hay check and balance. Pero que está la justicia, están los jueces que dicen, no, usted quiere prohibir a los ciudadanos de tal país entrar, yo no me opongo, ¿no? Eso no puede ser. Y cuando quiere presentar una idea genial, que es hacer un muro entre México y Estados Unidos,
y que pide créditos a la Cámara de Diputados para construirlo, dice, bueno, no vamos a hacerlo. Así que las instituciones, cuando son fuertes, se opone a la aparición de una democracia hegemónica. La democracia hegemónica nace cuando hay una crisis, se consolida con la prosperidad. Eso no tiene que ver ni con el bipartidismo ni con el multipartidismo. Son situaciones muy especiales. Ahora usted fíjese, doctor, si Trump, siguiendo este modelo, hubiese creado su propio partido, hubiera hecho como Perón, hubiese hecho como cualquiera de los líderes carismáticos que dicen, no necesito partido. Si lo que usted llama instituciones de Estados Unidos son el síntoma de algo que la genera. Es decir, si Trump hubiese podido crearse su partido, tener mayoría en el Congreso con su partido, no existiría, como usted bien marca, que en su propio partido, es decir, su propio partido porque no es de Trump. El peronismo era peronismo, o sea, era de Perón, claro, por supuesto. Y el partido de Putin es de Putin. Esa es la gran diferencia. El bipartidismo lo que hace es que el partido no sea del líder carismático. El líder carismático integra el partido, pero no es dueño del partido. Ahora, en los países donde se dan las hegemonías que mencionamos, el líder crea su partido. Sí, entonces desaparece el bipartidismo. Y desaparecen los partidos, no aparece el bipartidismo, desaparecen los partidos. Pero eso no nace de la crisis del bipartidismo, nace de otra razón, de otro contexto. No tiene nada que ver con la crisis del bipartidismo. Entonces quizás estamos... No es por la crisis del bipartidismo en Argentina que nació el peronismo, ni mucho menos. Que quiero marcarle, es correcto, lo que usted plantea es qué es causa y qué consecuencia. Yo le estaba preguntando si no observa como una de las consecuencias el debilitamiento del sistema del bipartidismo en aquellos países en los que hay un fuerte presidencialismo. Mire, me acuerdo cuando empecé a trabajar como investigador en ciencia política en Sciences Po en los años 60, más o menos cuando vine aquí por primera vez, se hacían coloquios, se publicaban libros, y en eso hay un señor que te conoce bien, que era el profesor Duverger. Se hacían muchas reuniones sobre la personalización del poder en Europa. Ya se decía. Eso no creó ninguna democracia hegemónica. No, claro. No, claro. Después vino otra tanda de reflexión, ¿no? Es decir, que con la televisión necesariamente el poder se iba a personalizar, se iba a reforzar y los partidos iban a desaparecer. Bueno, yo veo que está pasando en Alemania, la señora cancillera, muy fuerte, significa democracia hegemónica, ¿no? Tiene un partido fuerte. Hay dos más partidos, dos otros partidos, los socialdemócratas y los liberales, están también partidos verdes, partidos de antisistema o partido de extrema derecha. Eso no cambia nada. Hay una personalización del poder a través de la señora Merkel, que se considera como la líder no solo de Alemania, sino de Europa, ¿no? Por su éxito, por su continuidad, por su permanencia en el poder, pero de forma totalmente democrática. Exacto. Totalmente. Lo que demuestra que hay sistemas que impiden que los líderes carismáticos o la televisión o todas las otras causas que se asignan. Sí, pero no tiene nada que ver con la multiplicación de los partidos, o el bipartidismo, la desaparición del bipartidismo o el multipartidismo. Son las instituciones alemanas son instituciones muy fuertes, muy robustas. Exacto. Ahora, doctor, estos líderes carismáticos fundan sus partidos. Sí. Me parece que hay una condición de acuerdo. Objetiva. Vamos a ver si ese no Macron se vuelve un demócrata hegemónico, porque fundan su partido. Tal es así
que su partido, En Marche, son las iniciales de su nombre propio. Emmanuel Macron, En Marche, EM. Vamos a ver, yo no creo que se vuelva un nuevo Perón, no, ni mucho menos. Quiero decir que estos líderes hegemónicos fundan sus partidos y sus partidos arrasan a los partidos históricos. Es decir, que hay algo a partir del cual demuestran la debilidad de los partidos, la aparición de estos líderes carismáticos. No creo que en Francia pase eso desde ya. Bueno, vamos a ver. Esperemos que no. Doctor, otro tema que es una característica de Latinoamérica y de Brasil y de México es la corrupción. Usted en un reciente reportaje mencionó que la corrupción era un fenómeno del clientelismo. Tiene mucho que ver. Y que tiene mucho que ver. O sea que en los regímenes como los que estamos hablando, las posibilidades de corrupción son mayores. En principio son mayores cuando hay menos control democrático. Claro. En todos los países del mundo. Exactamente. O sea que encontramos un punto de contacto entre estas democracias hegemónicas y la corrupción.